Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a su casa también. Estamos aquí para una nueva clase de escuela bíblica, una nueva discusión sobre el influencer más grande de la historia, del universo, de nuestras vidas, el precioso, el yo soy, el Logos. ¿Quién será? ¿Quién será ese Logos tan precioso? Aquí nos acompañan en esta noche la preciosa Lorena, que está en el background, y acá la licenciada Gisela Ortiz. La preciosa Gisela. La hermosa y preciosa, preciosísima Gisela Ortiz. No hay problema. Sí, que vamos a orar, vamos a comenzar orando. Queremos que según se vayan conectando, pues nos dejan saber que están por ahí. Entró Alanis. Ya entró Alanis, entró por ahí Ana, ya entró también Ana María. Y vamos entonces a adorar al Señor a través de esta clase. Vamos a orar primero, antes que todo vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de llegar a través de estos medios a nuestros hermanos, Señor. Y gracias porque podemos recibir esta clase, porque podemos aprender, Padre Santo, de ella, y podemos estudiar la persona de Jesucristo, nuestro amado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, que sea de edificación a todos los que lo vean, y que llegue a muchas personas esta clase en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora les dejo con nuestra amada Marena. Buenas. Bueno, hoy vamos a empezar, como siempre, con la palabra rara del día. ¿Y cuál es? Logos. La palabra rara, ay, perdón, no te dejé mirar la pregunta. La palabra rara de hoy es logos. ¿Y qué significa logos? ¿Alguien me puede decir en los comentarios qué significa logos? Había un tip ahí en la carátula de la clase. Por ahí había un hint. ¿Alguien me puede decir qué significa logos? Logo de Burger King, logo de Church, logo de Walgreens. No. Nadie dice qué es logos, qué significa ¿Qué logos? significa logos? Por ahí se encuentra el pastor Benjamín Rodríguez y su esposa. El pastor Benji la va a contestar. ya lo contestó. ¿Verdad que sí? Dice que significa palabra, verbo. Exactamente. Logos significa el verbo o la palabra de Dios. Y te puedo asegurar que no lo buscó en Google. Exacto, te lo puedo asegurar. Esta palabra tan rara, logos. Oh, es Doris la que está ahí. De donde aprendió Pastor Benjamín. Exacto. Pues nada, la palabra logos no se encuentra así literalmente. Dice que piensa que griega. ¿Qué es una palabra griega? Realmente no sé, ¿es una palabra griega? Sí. Es una palabra griega. Pues nada, la palabra logos se encuentra en Juan 1 de los versículos del 1 al 2 y no sale directamente como logos, pero sale el significado de logos. Y es lo primero que hay en el Evangelio de Juan. Y empieza, el verbo hecho carne se llama. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Y sí, normal. Lo que pasa es que en el griego diría, en el principio era el logos. El logos, exactamente. Y vamos a explicar qué es eso del logos y por qué Juan, si logos es Jesús, que es de la persona que vamos a estar hablando hoy. Si el logos es Jesús, ¿por qué él no decía en el principio
era el Jesús, y el Jesús, Ujú. Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. ¿Por qué no dice Ujú. Jesús? Ujú. ¿Y por qué dice Logos? Vamos a tomar en cuenta el propósito del Evangelio. Eso es lo primero. El propósito del Evangelio está en Juan 20, del 30 al 31, que se llama literalmente el propósito del libro. Y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ujú. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Super easy. Él está diciendo ahí, Juan está diciendo que Jesús hizo muchas otras cosas, Ujú. pero que no fueron escritas, pero las que están escritas en el libro Ujú. son para que nosotros, los lectores, Ujú. puedan saber quién era Jesús Ujú. y recibir vida Y en su creer nombre. Y que creer. Jesús es el Mesías. Cuando dice Exacto. que creáis que Jesús es el Cristo es el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, él hace varios énfasis, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, y para que tengamos vida en su nombre. Ujú. O sea, una cosa lleva a la otra. Si creemos que él es el Mesías, que es el Hijo de Dios, tendremos vida en su nombre. Exactamente. Y yo leyendo eso, pues, se parece un montón a Juan 3:16. Ujú. De tal manera amó Dios al mundo para que el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ujú. Dice lo mismo, Ujú. brutal. Y pues entonces el propósito del libro es introducir a Jesús a quien sea que esté leyendo el libro, Qué precioso. quien sea. Y por eso, al igual que cualquier otra historia que tú lees en cualquier otro lugar, Ujú. él empieza desde el principio, desde el Génesis. Ujú. Pero los otros evangelios tienen otros principios. Ujú. La genealogía, el bautismo de Jesús, Ujú. la historia de María y José. Pero Juan se va para otro mundo y se va para el Génesis. Ujú. Y pues nada, con esta breve introducción, ya sabemos que vamos a estar hablando de The One and Only, el mayor super mega duper mega super Influencer. turbo influencer, Jesús. Bien. Pues bueno, hay muchas cosas que hay para hablar de Jesús. Cuando yo tuve la idea de hacer una clase de Jesús, yo dije, ¿qué voy a hacer Ujú. para resumir todo en 1 a 1? ¿Cómo voy a hacer eso? Pues nada, esta es la primera parte de la clase de Jesús, y como la primera parte de la clase de Jesús vamos a estar hablando de Jesús en los 4 evangelios, como cada evangelio habla de Jesús. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y les voy a pedir que saquen sus Biblias y que vayan yendo conmigo, porque voy a explicar unas cosas bien cool. So, abran sus Biblias y vamos a empezar en Mateo. Adán puso que es Duraco, el patrón. El patrón, exactamente. No, esa es la palabra de Adán. Exactamente. El patrón del bien. Es el El demonio. patrón del bien. Pues nada, vemos a los 4 evangelios y los 4 cuentan la misma historia, pero todos tienen una perspectiva diferente. Ujú. Es como si a mí me tiraran muchas fotos, como si a mí me tiraran una foto en el mall, otra foto en la iglesia, otra foto con mis amigos y otra foto mía de como yo estoy aquí en casa, con el moño aquí, horrible. Es la misma persona, pero son 4 diferentes perspectivas en 4 diferentes momentos. Ujú. Así son los evangelios. Están explicando a la misma persona, están explicando casi todos son los mismos eventos, pero en perspectivas bien diferentes. Bien diferentes. Excelente, muy bien. Muy buena comparación. Vamos a empezar con Mateo. ¿Se acuerdan de Mateo? Mi Yes, favorito. Matthew. El Bey. Mateo el duro. Mateo era el recaudador
de impuestos Ujú. que Jesús salvó y lo trajo como uno de sus discípulos. Ujú. Ajá, eso ya lo sabemos. Pues nada, vemos a Mateo y el Evangelio de Mateo es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ujú. Ta, 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 ta. O sea, está Malaquía, entonces está la paginita de la Biblia que dice Nuevo Testamento. Y después pasar la paginita y está Mateo. So, eso prueba lo primero, que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Estos son los 3 énfasis que da Mateo. El mayor es que es el Mesías, ese es el Ujú. mayor. Pero está aquí el cumplimiento de las profecías. Y está bien cool porque una cosa está detrás de la otra. O sea, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento porque incluye tantas y tantas cosas del Antiguo Testamento. Ujú. Yo les había dicho en la clase de Mateo que el Evangelio de Mateo tiene más citas del Antiguo Testamento que los otros 3 evangelios combinados. O sea, el tipo metió ahí un montón, pero un montón. Y está brutal porque entonces la Biblia dice, mira, esta persona que tú leíste en el Antiguo Testamento y todo ese Ajá. revolú que tú leíste ahí, es la persona que está acá. O sea, va una cosa detrás de la otra. Me encanta. Y la otra cosa es que él presenta a Jesús como Mesías y como rey. Entonces, podemos ver entonces que él hace como el perfecto balance entre Jesús como humano y Jesús como un ser divino. Como que presenta su humanidad, pero presenta también el reinado que él tiene aquí en la tierra. Y eso me encanta, ¿verdad? Pues, y Malaquías, se cree que entre Malaquías, ¿verdad? Y Mateo hubo ¿cuántos años más o menos? Como De 400 a 500. De 400 a 500 años, le dicen el silencio, el tiempo del silencio, pero realmente pues hay otros que dicen, pues mira, la palabra estaba ahí, nunca Dios queda en silencio total. Y eso es como un momento que se va preparando, como en la música, que a veces hacemos un silencio para entrar con una fuerza de momento, y ese silencio entra con fuerza, pues con una fuerza increíble en la vida de Jesús, y ahí entra Mateo, ¿verdad? El nuevo Génesis, el Génesis del Nuevo Testamento. Exactamente. Y él comprueba esto que Jesús es el cumplimiento de la profecía, el Mesías y el Rey. Eso lo comprueba rápido, empezando el libro. El libro empieza con la genealogía. Y se tira a David y para Abraham y llega hasta Adán y hasta Dios, o sea, por allá abajo. Entonces, el ser de Adán comprueba que Jesús era hombre. Ajá. El Abraham comprueba que es de la promesa, él es la Ajá. promesa que hizo Dios con el hombre del nuevo pacto. Muy bien. Y es de David, que es del linaje de David, lo que siempre se pasan diciendo el hijo de David, de David, y David. Es como el heir to the throne. Exacto. Heir to the throne, no sé cómo se dice en español. El heredero del trono. El heredero del trono, exacto. Y que la profecía decía que, la promesa que le hizo el Señor a David fue que nunca su trono dejaría de ser, o sea que siempre habría alguien en el trono que fuera descendiente de David, y que el trono de David sería eterno. Entonces no podía ser un hombre el que ocupara ese trono. Mientras fue posible hubo un hombre allí, pero luego del cautiverio todo eso empieza a derrumbarse. Eso ¿verdad? se tostó. Y se buscaba que fueran descendientes de David, pero el corazón de esa gente estaban lejos de Dios, ¿verdad? No eran hombres imperfectos, al igual que lo del sacerdocio, eran imperfectos, y pecaban y fallaban, entonces no representaban a Dios. Exactamente. Y pues Jesús vino a ser la primera persona y la única persona que tuvo esa
pues la perfección, la esencia de Dios, por eso Sí, es el Dios. verbo, Sí. porque es Dios mismo. Ujú. Entonces, yo me puse a hacer un análisis y en el análisis yo vi el lugar donde está el libro de Mateo, la ubicación Ujú. reflejado en la vida de Mateo como tal. Ujú. Ustedes saben que a mí me encanta el testimonio de Mateo, Ujú. que es Mateo conoce de las escrituras, conoce de todo eso, lo estudia desde pequeño, Ujú. pero se pone a ser cobrador de impuestos Ujú. y empieza a hacer las loqueras del diantre. Ujú. Un día normal, él está en la mesa de impuestos, Jesús lo encuentra, él deja todo y se va. Exacto. Esa es la historia de Mateo. Entonces, algo así pasa con el mundo. Dios tiene un orden con el mundo en el Génesis, Ujú. está todo bien happy, pero el mundo se pone a hacer las loqueras del diantre. Ujú. Entonces, cae en una loquera, el pueblo de Israel hace las loqueras del diantre. Y en ese momento, en esos años de silencio, pues me imagino que mucha gente habrá dicho, el Mesías, eso no viene nada. Se olvidó. Tacho, si ya han pasado 800 años y no acaba de venir el Mesías, eso no viene nada. Y Malaquías termina diciendo que lo va a enviar al profeta Elías. Uh-huh. Entonces los evangelios comienzan con Juan el Bautista, Uh-huh. ¿verdad? El anuncio, el enderezar la senda, por ahí viene, ¿verdad? Por ahí viene el rey. Estaba leyendo que algunos personas de influencia lo que hacían cuando dice eso de enderezar la senda, que todo monte se allane, es que habían gente pudiente o reyes que cogían y mandaban un batallón de gente, de ingenieros, personas que rompieran los montes, que enderezaran caminos, para que a la llegada de ellos todo el mundo supiera de su grandeza y dejar como una herencia, como una autopista. Uh-huh. Algo que todo el mundo reconociera y muchos meses antes la gente iba conociendo, mira, por ahí están construyendo algo, por ahí viene alguien, algo grande, viene el rey va a venir a la aldea y qué sé yo, y cuando veían, ¿verdad? Porque estaban viendo que estaban construyendo esa autopista. Uh-huh. Pues imagínense, entonces de Malaquías para acá viene esa autopista. Yo les voy a enviar al profeta Elías, ¿verdad? Y empieza Juan a anunciar que el camino, por ahí hay que enderezar la senda, hay que hacer esto. Entonces, ¿qué pasó? Llega ahí Jesús. Exactamente. La palabra clave de este evento es inesperado. Fue algo inesperado, pero muy esperado por mucha gente. Ajá. O sea, mucha gente lo estaba esperando, muchos de los discípulos lo estaban esperando. Mateo mismo, si conocía las escrituras, lo tenía que haber estado esperando. Ajá. Pero Jesús llega en un momento inesperado en la historia, como tal, así como llegó en la vida de Mateo, llegó inesperadamente a la Biblia, en la historia, como que de momento, de Una sorpresa. brutal. Y pues nada, vamos a seguir. Espérate, brinqué algo. Vamos a Mateo 5, versículo 17, que prueba el propósito del libro. Se me olvidó explicarle eso. Y se llama Enseñanza acerca de la ley. Y estas son palabras de Jesús. Y dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Ahí él está diciendo, Jesús mismo está diciendo claramente que él es el que va a cumplir las profecías que está en las escrituras, que todo se cumple en él como tal. Está brutal. Y ahí pues eso está en el libro de Mateo, está bien cool. Nada, vamos a Marcos. Sigan en sus Biblias, hagan así un poquito, bueno, un montón porque Mateo es larguito. Hagan así y llegamos a Marcos. Vamos a Marcos. Y la palabra clave de Marcos, como él presenta a Jesús, es como siervo perfecto y sufriente. Siervo es la palabra clave. Eso es lo main de Marcos. Qué precioso. Brutal. A mí me encanta. Y se prueba en Marcos 10:45, se los voy a leer.
Jesús otra vez. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué precioso. Brutal. O sea, si Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente de Dios, la palabra sufriente está ahí. O sea, no podemos decir que Jesús es siervo ya e ignorar la palabra Sí. sufriente. No podemos decir que eso tiene alguna interpretación, es que dice que es sufriente. Es o sea, que es sufriente. no ya, punto, se requiere más interpretaciones, ¿verdad? No, es que no, era sufriente, pero no era tan sufriente, ¿no? Ujú. Era siervo sufriente. acabó. No era medio sufriente, ni un Ajá. poquito sufriente, era Ujú. sufriente. Entonces, gracias a esta palabra, sufriente, se dice que el Evangelio de Mateo es Ujú. el que tiene la narración más cruda y, ¿cómo se dice? O sea, como la más dolorosa de Jesús en la crucifixión. Ok. La de Marcos es como la más seca. Ustedes saben que Marcos es todo straightforward. Sí. O sea, ahí al punto. Marcos es el de los 4 evangelios, es el más Es el corto, más cortito. tiene 16 capítulos nada más. Y Sí. todas las partes son bien cortitas. Va directo al grano y ya, se acabó. Sí, yo creo que es el más cortito, mainly porque el evangelio empieza con el bautismo de Jesús, o sea, él no cuenta nada de la historia de De su su nacimiento, ni los reyes, ni los pastores, ni María, ni Ni José, el ni Génesis, ni nada de eso. nada. El tipo se tira, va el bautismo y la tentación de Jesús ahí. De pecho. Yo de tenía, pecho. yo tenía un profesor en el seminario que decía que Marcos era como un bestseller en aquella época, era Ujú. como una película de acción de estas modernas, que iba al grano, pam, 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 Sí. pam, así va las cosas van a ser. Y cuando venías a ver, estaba ya en el final, y que la gente, pues ese tipo de lectura era nueva, era innovadora para ellos y era para los lectores de aquella época de gran bendición. Sí, se dice que 90% del libro de Marcos está o en Lucas o en Mateo. Ujú. O sea, el tipo resumió todo de una manera brutal. Y me encanta que resalta lo del siervo sufriente de Dios, porque resalta mucho la humanidad de Jesús. Ujú. Porque sabemos que Jesús es divino, es Ujú. Dios, sí, pero, o sea, él le pone ahí el highlighter al dolor que sintió Jesús para que nosotros pudiéramos estar más relatable con lo que le estaba pasando a Jesús. Ujú. Él dice, mira, pasó por esto. Y resaltó también el abandono de Dios mismo y de los discípulos Ujú. cuando todo el pecado del mundo estaba siendo derramado encima de Jesús en la cruz. Ujú. Él resalta el abandono de Dios específicamente ahí en el de Marcos, Ujú. en el Evangelio de Marcos, es donde se encuentra Elí, Elí, lama sabachthani. ese mismo. Es que no sabía si decirlo en español o en hebreo. Ajá. Pues ahí es donde se encuentra ese versículo también. Dios mío, Porque me desamparado? has abandonado, desamparado en muchas versiones. Pues ahí es donde se encuentra esa expresión tan dolorosa, es como que bien... Y así es que comienza el Salmo 22, perdón, que es un salmo mesiánico, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente. Poderoso. De verdad que está brutal. Y nada, pues eso es el Evangelio de Marcos. Dice el hermano Paulo que el Evangelio de Marcos es un mensaje de urgencia. Conozcan al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Ah, sí, exactamente. Súper. Pues nada, vamos a hacerle así a la Biblia. Y vamos a ir a Lucas. Vamos a Lucas. Y vamos a ver los 3 énfasis de Lucas. Vamos a ir al primero. Y el primero es Salvador, que es la palabra clave de Lucas. Salvador. También Lucas presenta a Jesús como hombre y como el nuevo Moisés. Si vemos a este punto, los 3 evangelios sinópticos contestan la pregunta
¿es Jesús el Mesías? Ujú. Esa es la pregunta que contestan los 3 evangelios sinópticos. Pero Juan no contesta esa pregunta, sino que no reafirma a Jesús como el Mesías, sino como Dios mismo. Pero no O ha sea, llegado Juan todavía. No es que Estás en la preparación. Sí, exacto. Ok. Pero ese es el énfasis de Juan. Pero los sinópticos contestan, ¿es Jesús el Mesías? Esa es la pregunta que contestan. Entonces, Salvador, hombre, nuevo Moisés. También los sinópticos resaltan mucho la humanidad de Jesús. Eso es otra característica de los sinópticos. Entonces, vamos a la primera, que es Salvador. Lucas, al ser doctor, era una persona muy inteligente, era estudioso, era analítico, pues veía a Jesús de muchas maneras. Él resalta mucho la enseñanza y ve a Jesús como el rabí, ve a Jesús como rabí. Era un maestro sereno y sabio, y, tú sabes, on the low. Como que esas son las cosas que Lucas resalta. Y además de eso, resalta a Jesús como Dios de los gentiles. Sabemos que para ese tiempo los judíos pensaban que Dios era para ellos. Y que los gentiles, no. Y va con los gentiles, y va con los romanos, y va con los griegos, y con todos los que hubieran por ahí. No, era para ellos. Y con las mujeres. Y con las mujeres, y con los deshabilitados, y con todo el mundo. Los leprosos, todo el mundo voló en menos canto. ellos. Hasta Mateo voló en cantos para ellos. No. Era para ellos. Los hombres judíos específicamente. Entonces, viene Lucas, que se cree que era un gentil, y escribe su evangelio para los gentiles, para Teófilo, que habíamos hablado que no sabíamos si Teófilo era una persona de verdad o si era un recurso literario. Un recurso literario, no se sabe. Pero la cosa es que Lucas escribe su evangelio para educar a la gente de quién era Jesús. Y después pues va hecho para educar a la gente de la vida de la iglesia y del Espíritu Santo. Entonces, él le trae esto a los gentiles para que ellos puedan conocer quién era Jesús. Porque él se identifica con ellos. O sea, si él era un gentil y todo el mundo le estaba negando el evangelio, pues él dijo, yo voy a escribir el mío. Si nadie me lo va a dar, yo lo voy a escribir y ya. Y se lo voy a dar a los que son como yo. Así dijo Lucas. Lo segundo es que es hombre, al igual que los otros dos, resalta la humanidad de Jesús en la crucifixión, el sufrimiento y todo lo que ya mencioné. Y la última es que Jesús es el nuevo Moisés, el áfesis, como yo les había explicado en la clase de Lucas. El áfesis, para darle el resumen, era el 7º año de la cosecha del pueblo de Israel. Era una costumbre que ellos por 6 años ellos sembraban y vivían su vida trabajando. Entonces, en el 7º año, que es el áfesis, que es el año de jubileo, el año del Señor, tiene muchísimos nombres. En ese año, las deudas de todo el mundo eran canceladas y nadie trabajaba. Era como un sabbat, pero de un año. O sea, nadie trabajaba, todo el mundo disfrutaba de las cosechas y de lo que habían sembrado y de los tomatitos y de el maíz que habían sembrado, de todo eso, el trigo. Y ellos no trabajaban para nada. Pero lo que se resalta del áfesis es la cancelación de las deudas. Esa es como que la parte que se conecta a Jesús. Jesús viene a cancelar las deudas de medio mundo. De todo el mundo. Bueno, sí, de todo el mundo. Que no explica el medio mundo de Boricua. De todo el mundo, sí, de todo el mundo. De todo el mundo que lo acepte, porque no todo el mundo quería. Por eso el medio mundo. Por eso el medio mundo. Sí, no, pero es de todo el mundo, hasta de los que no lo aceptan. Eso es lo brutal. Pues nada, Jesús viene como un nuevo Moisés a liberar al mundo, no solamente al pueblo de Israel, porque sabemos que Moisés fue a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y la simbología es Egipto,
es el pecado, Ujú. el pueblo de Israel es el mundo, nosotros, y Moisés es Jesús. Ujú. Jesús viene, Son tipos. Ujú. Jesús viene a sacarnos del pecado, de todo Ujú. eso. Sin embargo, hay muchos de nosotros que quieren volver a Egipto, como pasaba con el Ujú. pueblo de Israel, que ellos decían, ¿Eso así? ay, yo me acuerdo cuando yo estaba en Egipto, que a mí me daban esto y esto. Los chabones que eran. Y eran esclavos. Y eran esclavos, tacho, vivían una vida de ricos ellos. Ajá. Brutal. Pero a eso se refiere al nuevo Moisés. Y ahora vamos a ver algo, se me olvidó otra vez, enseñar el enfoque de Lucas, se me olvidó. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra salvador, algo que quería explicar, la palabra salvador es lo que conecta a Jesús con Dios, digo yo. O sea, esa palabra nos ayuda a entender que Jesús es nuestro mediador con el Padre. Sin Jesús no hay salvación. Porque no hay un hombre, hombre, que pueda salvar a nadie. Exactamente. So, Jesús, o sea, la palabra salvador nos ayuda todo esto se conecta, mira. Todo esto se conecta. La palabra salvador se conecta al verbo cumplimiento de las escrituras, se conecta al verbo perfecto, se conecta al verbo el áfesis, rey, hombre, siervo y mesías, que son todas las cosas que hemos dicho de Jesús en los diferentes evangelios, todas se conectan a Juan. Vamos a empezar cómo se conecta Mateo. Mateo describe a Jesús como el Mesías, El Mesías, el cumplimiento de las escrituras. Eso era lo que habíamos hablado, y como rey. Entonces, Mateo, con decir esto de que es el cumplimiento de las profecías y es el Mesías, dice, esta persona que aparece en el Antiguo Testamento es el mismo que está cumpliendo las profecías, que viene a cambiar el mundo. Es la misma persona, pero hecha hombre. So, es el verbo. Él está hablando de el verbo. Está hablando de... No lo menciona así, pero está hablando del verbo. Exactamente. Todas indirectamente se conectan al verbo. Eso es lo que estoy explicando. O sea, el Mesías es Dios, pero hecho hombre. Yo le estaba diciendo a papi que eso era como Dios coge un cantito del mismo y lo pone en la tierra para que nosotros podamos relate con esa persona que es tal y como nosotros, pero es Dios como quiera, o sea, no para de ser Dios, pero es un cantito, es la esencia de Dios, es Dios, pero... Sí, porque no es un cantito, es Dios. Ajá, exacto. En su plenitud, pero hecho hombre de verdad. Exacto. Es un misterio, ¿cómo es esa cuestión? ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Pero sí, exactamente. Una de las personas de la Trinidad viene y desciende entonces en forma de hombre. Exactamente, es una loquera. Lo que pasa es que el verbo es divino, esa palabra es divino, porque como tú dices, como dice Juan, pues era Dios, era con Dios, o sea, ese origen es divino. Pero entonces cuando conectas ahí Salvador, Mesías, ¿verdad? Todo eso va conectado a la divinidad. Sí, por eso es que él empieza desde el Génesis y no empieza con otra cosa. Porque él quiere llegar al punto de que antes de que todo pasara, antes de la creación del mundo, antes de la encarnación del pueblo de Israel, antes de todo, ya la persona que yo te estoy presentando aquí ya existía, pero no era carne. Hombre. Es una loquera, pero está brutal. Sí. Luego vamos al siervo sufriente, que es como lo ve Marcos. Y pues les expliqué que Marcos presenta la crucifixión de una manera bien painful y bien como explícita, y que no como la pasión de Cristo, pero bien cruda. Y me gusta porque al él presentar esto, como que nos lleva a pensar que el sacrificio no fue de Jesús solo, sino que el sacrificio viene del Padre, porque Jesús es Dios. Por eso se conecta con el verbo, el siervo sufriente, porque el sacrificio viene de both ways,
Ajá. Bueno, de 3 ways, porque el Espíritu Santo también está ahí. So, sabemos que fue una iniciativa de Dios el darse a sí mismo, pero todavía estaba en el cielo él, pero se dio a sí mismo, pero estaba allí todavía, o sea, estaba en los dos lugares. Y darse a sí mismo y hacerse hombre, hacerse algo tan chipi chapi como nosotros, para solamente salvarnos y morir y sufrir, porque nosotros hablamos de la crucifixión, pero decimos, Jesús murió por mí, como si lo hubiesen matado de una y ya y se murió. Pero no, o sea, murió, sufrió primero, o sea, sufrió lo peor de lo peor. Le rompieron los huesos, todos los huesos se los rompieron, lo cortaron, le hicieron de todo lo que tú te puedas imaginar, lo escupieron, lo tiraron para allí y para allá. Mira, yo me doy un cantazo en el dedo chiquito del pie y me da algo. Yo ¡ay, qué dolor! Pero Jesús la pasó peor, mi gente. O sea, él pasó de todo, por eso Marcos lo quiere especificar tanto, porque fue algo de both ways, del Padre también, y eso prueba que Jesús es el Verbo. La palabra clave de hoy. Muy bien. Ahora vamos a Lucas, que es el último evangelio que quiero discutir, y por qué Lucas se conecta a Juan, por qué la palabra Salvador se conecta a Juan. Como les había explicado ahorita, Jesús vino, Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos disfrutar de Jesús, para que pudiéramos estar con Jesús, para que los discípulos pudieran conocer a Jesús, para que el mundo pudiera conocer a Jesús y pudiera reconocer el sacrificio que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Por eso Jesús se sacrificó, porque fue una muestra de amor. Y sin Jesús, no conocen al Padre, no conocen el amor del Padre. No, exacto. La gente conoce el amor del Padre a través del Hijo. Exacto. Por lo que hace Jesús. Nosotros, cuando hablamos del amor del Señor, sí hablamos de experiencias de nosotros, como que, yo estaba pasando por tal momento difícil y Dios me dijo tal cosa y qué sé yo. Pero siempre terminamos en la cruz, siempre se habla de la cruz en la Pascua, se celebra la Pascua por la cruz. Y para mí, yo no sé para ustedes, para mí es casi imposible hablar del nacimiento sin hablar de la cruz, porque todo se conecta. Y como yo les había dicho, como les he dicho otras veces, que me encanta porque el sacrificio empieza desde que Dios envía a Jesús al mundo. Ese es el primer sacrificio. Ya Jesús desde ahí, lo primero es que deja su gloria y deja todo lo que tenía. El Hijo deja todo lo que tenía, deja el cielo, imagínate. El cielo es lo que nosotros estamos buscando alcanzar algún día. Y Jesús está allá, Dios, Jesús, el Hijo. El Hijo está allá y deja todo eso que tiene para venir aquí y salvarnos a nosotros. So, el primer sacrificio se encuentra en el nacimiento, que es la Navidad de nosotros. Esa es la primera muestra de amor brutal. Y por eso, pues Jesús es el mediador entre nosotros y Dios. Cuando uno ora, ¿qué dice? En el nombre de Jesús. Amén. Jesús es como un cartero que coge las cartitas de nosotros y se las lleva a Dios así, toma. Es que en la práctica de la religión ellos tenían el sacerdote, entonces ellos llevaban el sacrificio al sacerdote, el sacerdote hacía el sacrificio intercediendo por ellos, ¿verdad? Tenía que ser una persona que fuera santa, la que hiciera de mediador. No podía el pecador, que era la persona, no podía ir y él mismo presentar su propio sacrificio porque era un pecador. Entonces el sacerdote era santificado, era una persona en santidad que tenía contacto con lo divino. Entonces traía lo mundano, ¿verdad? Lo traía a los pies de Dios, lo sacrificaba ahí moría el pecado, ahí terminaba el pecado de esa persona. Y él intercedía, ¿verdad? Era un trabajo intercesor. Pero entonces en Cristo ahora pues ya no
es necesario mi sacrificio, Cristo es el sacrificio Y es el sacerdote y es también. el sacerdote que efectúa el sacrificio. Entonces se convierte en el mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? De un mejor pacto establecido sobre mejores condiciones, dice Hebreos. O sea, entonces no necesitas un intermediario, solamente Cristo. Exactamente. O sea, gracias al sacrificio, pues no tenemos que seguir, o sea, haciendo las costumbres de ellos, si no estuviéramos nosotros sacrificando cerdos y vacas. Ahí Pablo pone, ¿verdad? Que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Exactamente, todo eso se resume, toda la clase se resume ahí. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pablo está encendido. Sí. Pablo está encendido. Saludamos a Nelo por ahí. Un abrazo, Nelo. Te amamos. Sí. Pues sí, el punto que quiero llegar aquí es que los evangelios sinópticos todos se conectan a Juan y todo indirectamente, aunque no mencionen la palabra verbo, todos apuntan a lo que nos está tratando de decir Juan, que Jesús es Dios mismo, y por eso Juan está tratando de como enseñar la muestra de amor que hizo el Señor. Por eso Juan es tan related con el amor, como que Juan todo es con el amor y el discípulo que Jesús amaba. Como hablábamos esta mañana, tal vez la gente, ¿verdad? Hay personas que quieren como decir que Jesucristo no es Dios y empiezan, no, pero es que ese lenguaje, es que ahí Jesús no dijo que era Dios, es que no dijo que era Dios, es que Juan no dijo que era Dios, es que Marcos no dijo que era Dios. Pero es que en el español para nosotros y en nuestra tradición lo podríamos ver como que, mira, y no dice yo soy Dios. Pero para el contexto histórico de aquella época, el tú decir que esta persona era el verbo y era con Dios y era Dios, pues le está diciendo era Dios. Y cuando Jesús decía yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, ¿qué le estaba diciendo a la gente? Yo soy Dios. Ese lenguaje, como diría tío Edwin, ese código, ellos lo entendían. Ese lenguaje para ellos hacía sentido y por eso lo querían matar, porque él estaba diciendo que era Dios. Para ellos era una blasfemia, para ellos era terrible, pues por eso lo querían matar. Sí. Entonces, tal vez hay personas que, sí, él estaba diciendo que era Dios y lo dicen los evangelios, lo dicen los 4 y evangelios. aún en español, Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea... El texto, sí. Claro, tú lo quieres. Exacto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Exacto, hello. Sí. O sea, como que no se le puede sacar más de esto. Sí, no hay mucho para buscarle la vuelta, decir que eso no es lo que está diciendo. No. Pero para sus oyentes en aquel momento era más fuerte todavía. Era más claro todavía que para nosotros, inclusive hoy. Exactamente. Y ahora vamos a hacer algo bien breve, bien gufiadito, que lo quiero centrar en las últimas 7 frases de Jesús en la cruz. Las 7 palabras. Las 7 palabras. Ups. Las 7 palabras. Y yo voy a coger las 7 palabras y las vamos a dividir en los evangelios, no en donde están escritos. Porque no todas las 7 palabras están escritas en todos los evangelios. O sea, en Marcos hay más que una, en Lucas hay un montón. O sea, vamos a tomar las 7 palabras y las vamos a dividir en las facetas de Jesús que acabamos de discutir. Okay. Y vamos a Mateo primero. Ya tenemos las y 43 ya. Ok, sí, ya esto es lo último. La primera es Mateo. Habíamos discutido que en Mateo Jesús es el Mesías, Rey y el cumplimiento de las Escrituras. Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Rey. O sea, súper brutal, me encanta. Que ahí o sea, se encuentra Jesús en la cruz y todo.
pero encomienda en sus manos, en las manos del Señor su espíritu, y esto es algo que sale también en el Antiguo Testamento. Ahí se cumple la profecía cuando él muere, y también consumador, pero eso está en otra. No. Después vamos a Marcos y encontramos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que eso fue lo que les expliqué ahorita, que aquí Jesús experimenta la soledad intensa. El clímax de la soledad está ahí, en Marcos. Y sí, esa sí se encuentra en Marcos, que está ahí de verdad. Él y la masa bastante. Exactamente. En Lucas hay 3, yo clasifiqué 3 en Lucas. Y la primera es, mujer, he aquí tu hijo. Habíamos discutido que que Jesús era hombre, que era el nuevo Moisés. Y aquí pues vemos a Jesús le está hablando a María, su madre, pues hijo de hombre. La segunda es... Y antes de que siga, el énfasis de que Lucas siempre exalta la figura de la mujer. Y ahí está, que ahí pone atención a María. Sí, ahí está la humanidad, está... Jesús es hombre, pero es un hombre diferente, un hombre que se preocupa por el necesitado, es Dios, pero hombre, ¿verdad? Preocupándose por el que sufre, y siendo un buen hombre, porque él era hijo, ¿verdad? Y no deja a su madre desamparada. Deja las cosas cuadradas. Yo me voy a morir, pero te voy a dejar todo en orden. Exactamente. Encárgate de mami. La segunda es, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa, si pueden, y si no lo han leído, lean esa parte completa. Porque, o sea, esa parte está brutal. Y me encanta. Pero podemos esta cita la ponemos en Lucas porque representa la salvación. O sea, no es el último, pero en lo que Jesús está haciendo su ministerio es el último, con la última persona con la que Jesús habla y salva en ese mismo momento. O sea, hay arrepentimiento de parte del ladrón y Jesús lo recibe y le dice que vas a estar hoy conmigo en el paraíso. Esa parte está killer. Jesús está muriendo y hace un alto en su dolor para salvar a alguien. Y no le dice estarás con Dios o estarás y después verás a Dios. Le dice estarás conmigo. Exactamente. Y la tercera en Lucas es tengo sed. Eso, o sea, habíamos dicho que Lucas especifica que Jesús es hombre. Y aquí se presenta la humanidad de Jesús cruda y sencilla, explícita. Ahí está, tengo sed. No hay mucho que explicar ahí. Sí, eso es una necesidad básica humana. Exacto. Y necesitaba, pues, tomar algo. Exactamente, tenía que beber algo. Y la última, pues, está en Juan, que es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabemos que además de Juan especificar al verbo, a Jesús como el verbo, Juan, resalta demasiado al amor. Ese es el evangelio de Juan, se centra en el amor que es Dios. O sea, todo se conecta porque Dios es amor. Pero aquí Jesús está pasando el sufrimiento puro, horrible, el dolor, y en medio de su dolor, él toma un stop para orar, para decirle al Padre, mira, perdónalos, ten misericordia de ellos, porque ellos no saben lo que están haciendo. O sea, de verdad que está brutal. Me fascina esta parte. Y ya con esto acabamos la clase. Esto es la última parte de la clase, porque después vamos a seguir en la parte 2, y en la parte 2 vamos a hablar de quién es Jesús para nosotros hoy. Esa es la segunda parte de la clase. Qué precioso, y felicitamos a Marina por esta clase. Ella hemos visto a Jesús, pero en un panorama, ¿verdad? Desde los 4 evangelios
aunque sean sinópticos uno y Juan sea diferente, pero a través de los 4 evangelios ella ha encontrado un hilo conector que casi nunca, ¿verdad? Del cual nunca enfatizamos, y lo hizo muy interesantemente comenzando en Juan hacia atrás, ¿verdad? Te felicito por eso, porque ha sido un lindo trabajo que nos muestra la coherencia de la palabra para explicar quién es Jesús, desde diferentes puntos de vista que aclaran nuestra mente, ¿verdad? Que tienen el fin de quitar cualquier duda. Y como decías ahorita, de llevarnos a creer que Jesucristo es el Señor, de enseñarnos quién es Jesucristo, ¿verdad? Y que podemos confiar y descansar en Él y reconocerlo como nuestro Señor. Así que le invitamos que si usted no ha dado ese paso, no ha conocido al Señor, que te des la oportunidad. No es que le des la oportunidad al Señor, es que te des la oportunidad tú de conocer al Señor, a ese Señor que te ama, que vino a la tierra, que sufrió, pero ahora vive en la diestra del Padre. Vamos a orar entonces para terminar. El martes que viene es hablando de Jesús. Para nosotros. Jesús para nosotros. Amén. Oramos al Señor. Señor y Padre, gracias por esta preciosa clase que nos ha traído nuestra hermana Marena. Gracias porque la está usando poderosamente, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por la persona de Jesús. Gracias por el evento que es Jesús. Jesús es un evento que trastorna la historia y la transforma en algo precioso y la llena de esperanza, Señor. En ti tenemos esperanza y en ti tenemos vida. Gracias, Padre, por Jesucristo. Y que todo el que vea esta clase pueda conocerte, reconocerte y vivir para ti, Padre amado. En el nombre de Jesús, bendice las vidas de cada uno de los que ha estado con nosotros a través de esta clase y que hayan sido edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo a todos y nos vemos el martes que viene. Bye, bye.